Yo decía al inicio cuando presentaban la importancia de la ESI, ¿no? Porque veíamos días pasados, yo no tengo fresco los números, pero de la cantidad de chiquitas y chiquitos que a partir de la educación sexual integral en las escuelas han comenzado a hablar con la maestra y transmitirle situaciones de abuso. Son 263. Es tremendo. Es muchísimo. Digo, el que cuestiona la ley de educación sexual integral, basta con mostrarle esta cifra para que, por lo menos se llame a prudencia y no diga nada, ¿no? Sí, Eso tal como cual. principal fundamento. Sí, tal cual. Para nosotros es fundamental que los niños, las niñas y las adolescentes tengan acceso a la información, porque es la única manera de que ellos puedan empezar a conocer que lo que están pasando en la casa no está bien. No hay otra herramienta posible si no es a través de la información y del conocimiento. Y muchas de las situaciones que nosotros estamos trabajando de abuso sexual infantil tiene que ver con lo que las docentes en los colegios pueden recabar a través de una charla, de un dibujo, de un juego. A partir de ahí empieza todo un trabajo que va a desembocar en lo que Josefina lleva adelante, que tiene que ver con los informes que empiezan a llegar, las reuniones que se dan, hasta poder ir avanzando en el conocimiento pleno de la situación que está totalmente oculta. Importante decir además que en el tema de la ESI, de la educación sexual integral, no se le dice al niño, vos tenés que conducirte así, de esta manera, o que tenés que utilizar sí o sí este método anticonceptivo. Se le da toda la información. Exacto. Además hay algo fundamental que lo que marca la ley es que los niños, niñas, por más que sean nuestros hijos, nuestras hijas, son sujetos de derecho. Digamos, uno como padre, como madre puede transmitir valores, puede elegir en qué escuela lo va a anotar, pero no le puede negar sus derechos, porque son sujetos de derecho y el Estado tiene que velar por estos. Claro. Y como padres tenemos la responsabilidad. Porque después lo que decimos siempre, después la decisión es personal. Yo te digo cómo es esto de la educación sexual integral y vos después elegís cómo te vas a manejar. Pero no se impone nada. No, aparte está pensada y diagramada acorde a cada edad que va atravesando ese niño, esa niña. Está muy bien trazado el plan de educación sexual integral. Yo creo que justamente la mayor resistencia tiene que ver con esto de qué información se le brinda a nuestro hijo que va a sacar a la luz determinada situación. Porque nosotros estamos ahora presenciando no solamente la toma de una medida de protección excepcional en sectores vulnerados económicamente o vulnerables económicamente. Nosotros intervenimos en todo tipo de situaciones con todas las clases sociales de la ciudad y de las localidades aledañas. Bueno, en el tema de violencia hacia la mujer, en general, los expertos te dicen, bueno, no tiene ningún tipo de modificación, ya sea de familias de escaso nivel económico, de pocos recursos, con las de alto. Es igual la violencia hacia la mujer. En el tema de la vulneración de los derechos de los niños, ¿es lo mismo? ¿No cambia la situación de crisis, de mayor necesidad que se está viviendo hoy económica? ¿No tenés más casos de niños vulnerados en crisis? No son más los casos, digamos. La violencia o el abuso intrafamiliar atraviesa todas las clases sociales. Sí, es verdad que las clases con menos recursos tienen más dificultades para salir de esa situación, lo mismo que en la situación de violencia de género, porque tal vez esta mujer que es víctima no tiene las mismas posibilidades que una mujer de clase media alta de tener un alojamiento, de tener un trabajo, de posibilidades educativas. Eso facilita a salir de la situación. Sí, igual yo agregaría que me parece que independientemente de que la vulneración de derechos de niñas y niños se da en todas las clases sociales, la realidad es que una clase social baja está mucho más aceitado el procedimiento porque hay efectores territoriales que intervienen, como es centro de salud, escuela, hospitales, ONG barriales, que ante algún indicativo de que hay una vulneración de derecho extrema, rápidamente tienen aceitado el camino de notificarnos a nosotros, de pedir intervención. Esto en un sector medio como que todavía hay ciertas trabas para que nos den intervención en el caso de una vulneración de derechos. Hay como un poco más de reparo, exacto. Entonces sí es necesario que los niños y las niñas, como hablábamos antes, tengan conocimiento de cuáles son sus derechos para que pueda empezarse a dar intervención a niñas en todos aquellos casos donde hay vulneración de derechos y no solo por una situación económica baja, que es lo que más llega. Cuando hablamos de estos casos que además conmueven, que uno a veces los mira y dice, ¿por qué se elige trabajar en esto?
¿Qué te cambió? Digo, pero no debe ser fácil, ¿no? No, no es fácil. Justamente lo hablábamos con lo que implica, porque para nosotros y para ellos que están en las situaciones en concreto, implican por un lado trabajar con ese niño, pero también con el grupo familiar. Digamos que están expuestos cotidianamente a situaciones de violencia grave. Cuando se adopta una medida de protección excepcional, los compañeros de la guardia, los compañeros de equipo que toman medidas, arriesgan la vida, porque nosotros entramos, si bien con la fuerza pública, son actividades, son situaciones de extrema gravedad, donde tenemos por un lado personas que abusan de sus hijos, personas que los violentan físicamente, psicológicamente. El trabajo no es sencillo, es muy desgastante para todos los profesionales que trabajan en la dirección de niñez, pero yo entiendo que todos tienen un fuerte compromiso, porque cada situación que entra es abordada como si fuera la primera. Y se trata de en forma coordinada, tratar de darle a ese niño la reparación que necesita en todos los aspectos de su vida. Le voy a hacer la misma pregunta a las tres. ¿Qué te cambió este trabajo? ¿Y cuándo sentís o un alivio, que algo se hizo bien y te da, dentro de lo complejo que es, bienestar? La perspectiva para mirar todo lo que sucede, eso me cambió. A lo mejor uno vive su micro burbuja y su realidad es esta, pero bueno, pasan muchas situaciones que uno desconoce. La realidad de cada familia es totalmente distinta, una de otra, y lo que me da alivio y lo que me gratifica es cuando el equipo puede cerrar una situación, ya sea porque vuelve con la familia o porque inicia un proceso adoptivo que se puede materializar y cerrar prontamente. Esas son las satisfacciones más grandes que tenemos. En mi caso, las satisfacciones fueron puntuales en casos concretos, acompañar a adolescentes en ese proceso de la denuncia por abuso sexual, y cuando pasó el tiempo y hemos logrado la condena, que haya venido a darme un abrazo y agradecer que por fin ella y sus hermanas estaban bien porque él estaba detenido. Creo que eso es una de las mayores gratificaciones. O lo mismo con un niño que habíamos hecho una denuncia por maltrato, que también abrazara y vos veías alivio. La verdad que son pequeños, pero para nosotros son como grandes avances en nuestro trabajo. Con que pienso, ¿no? Con que de 10, algunos de esos 10 niños o niñas en las que nosotros intervenimos, veamos que realmente han podido ser resguardados, que están cuidados, alojados y que ellos están bien, eso, bueno, a nosotros nos gratifica, ¿no? Y le da un porqué a nuestro trabajo. ¿Llorás cuando te pasan esas situaciones? Alguna vez sí. Es como que es inevitable, ¿no? Bueno, uno ahí deja la profesional de un lado y la parte humana es inevitable. Cuando pasan estas gratificaciones y a veces también cuando pasan situaciones muy duras que uno en algún momento tiene que hacer un descargo porque es imposible, bueno, no... Sí, sostenerse. Claro, claro. Y es fundamental el apoyo. La verdad que nuestras compañeras y nuestros compañeros de la Dirección Provincial de Niñez son todos profesionales muy comprometidos y personalmente tengo un equipo que me acompaña en estas situaciones, si no sería imposible. Sí, lo mismo. ¿Vos qué te cambió? Y yo soy trabajadora social, hoy de hecho es el día de trabajo social porque es el Día de los Derechos Humanos. Mi lucha siempre va a ser por velar por los derechos de los sectores más vulnerables. Pero bueno, mi recorrido siempre fue en situaciones de infancia complicadas. No sé si sentí un cambio a partir de estar en la Dirección Provincial de Niñez. En todo este marco y los procesos, digo, y sumado lo que es la educación sexual integral, qué importante también el trabajo de los maestros, porque digo, si vos terminás concurriendo o vas a hacer una denuncia a algún centro que esté especializado, bueno, ya más o menos sabés cómo manejarte. Al docente hay un montón de cosas que ahora se le agregan, y el tema de la educación sexual integral
con lo que esto puede empezar a cristalizar, no es menor. Digo, ¿han hablado ustedes alguna vez con los docentes? Sí, nosotros tenemos reuniones con el equipo socioeducativo mensualmente, tratamos de instalarlas y vemos en el cotidiano el compromiso que tienen las docentes con las situaciones, porque se presentan o espontáneamente o a través del equipo del socioeducativo informando de las situaciones de abuso, de maltrato. Es importantísimo el rol docente. Y tienen que estar además capacitados como para poder definir algunos dibujos, digo, si los chiquitos no hablan, cómo determinar, bueno, esto sí puede ser o no. Sí, sí. Sí, la verdad que es un insumo que entra ya sea por guardia o en admisión, los informes o espontáneamente se presentan las docentes, muchas veces con el alumno que a las 5 de la tarde dice no quiero volver a mi casa y solamente dice no quiero volver a mi casa. Y es la docente la que se compromete, la que llama, la que viene a la Dirección Provincial de Niñez y ahí empieza un trabajo con ese niño para poder empezar a determinar qué es lo que le está sucediendo. Me parece, perdón, quería agregar esto, como sociedad tenemos que tener en cuenta que los recortes que vienen de las políticas neoliberales afectan a esto. Si se recorta en educación, si se recorta en salud pública, estamos desprotegiendo a los sectores más vulnerables, a las mujeres, a los niños, a los discapacitados. Digamos, hay que entender que el trasfondo de estos recortes no son solo números, sino implica esto. No, claro, en algunas áreas que uno debería pensar acá no puedo tocar. Exactamente. Por supuesto, no se tendría que poner en duda. ¿Sienten ustedes ya los recortes? Por supuesto. Nosotros trabajamos, claro. Sí, se sienten todos, en todos los aspectos, digamos. ¿Y cómo se sostiene? Por ejemplo, salud pública está estallada porque hay mucha gente que deja de tener obra social y accede al sector público, digamos, entonces se termina trabajando en la urgencia constantemente y es más difícil hacer un seguimiento o atender, porque a veces los profesionales son los mismos y hay mayor demanda de, claro. Sí, eso de pacientes. La demanda en los centros de salud, nosotros cuando el equipo empieza a trabajar, tenemos que trabajar coordinadamente con el centro de salud o la obra social en caso de que lo tengan, pero se necesita el acompañamiento terapéutico para esas familias, ese grupo familiar. Y muchas veces lo que comenta Josefina hace que eso se vuelva muy dificultoso. No se logra una instancia, un tratamiento terapéutico. Bueno, ahora el tema de los recortes en discapacidad también son un poco inentendibles, ¿no? Última, digo, cuando hablamos de violencia de género decimos un golpe no es amor. ¿Cómo se trabaja con los chicos? ¿Cómo se les empieza a decir, bueno, esta caricia no es amor? El golpe no es amor. En realidad los equipos son equipos interdisciplinarios, es decir, trabajan en general profesionales de distintas disciplinas, de abogacía, de trabajo social y de psicología. Y también en algunos casos hay técnicas en infancia y adolescencia. Ese es un trabajo que se hace más desde la interdisciplina, justamente para, brindar la información desde el ámbito del derecho y después desde el ámbito de la psicología para poder contener y explicar el respeto del cuerpo, qué es el amor, cuál es la caricia adecuada y demás, y se va trabajando en entrevistas con el equipo y después sí con espacios terapéuticos que se gestionan propios de cada niño o cada niña. Cuando tenés dificultades en el seno familiar para denunciar de parte de la víctima o de la mamá que no cree, ¿qué importancia toma el amigo o el familiar que a veces no hace la denuncia, o no se acerca o no asiste? Digo, es importante esto como para, digo, si no tenés a alguien cercano, del círculo más cercano, digo, alguien más que pueda... Sí, depende mucho de la edad del niño o la adolescente. En el caso de preadolescentes y adolescentes que lo pueden manifestar, nosotros tenemos muchas situaciones que vienen con un padrino, una madrina, algún familiar que sí les está creyendo y que nos vienen a contar, a contar la situación. Nosotros a partir de ahí empezamos el trabajo con ese niño, pero bueno, es ese momento inicial de creerle, de que alguien pueda creerle. Y también tenemos muchas situaciones de niños que espontáneamente vienen a la Dirección Provincial de Niñez. Y entender que esto no es una cuestión privada, digamos. Con la violencia de género va tomando estado público justamente porque no es una cuestión privada de las parejas. Los niños tampoco, son cuestiones públicas de las cuales los adultos, los funcionarios tenemos el deber y todos como ciudadanos tenemos el deber moral. Gracias por venir. Gracias a vos. No se vaya, volvemos enseguida.